Hola amigos, buenas noches. Seguimos con la historia de España, con los godos y vamos allá. El rey Triudans, jefe popular electo, que según la tradición germánica no crea derecho, pues este ya existe, es un carácter consuetudinario. Lo produce la propia comunidad. Como protector del reino tiene el difícil encargo de hacer cumplir ese derecho de comunidad. Prevalece pues la costumbre de la ley escrita, pues aquella es producto social que facilita la convivencia colectiva, regulando oportunamente las relaciones sociales y resolviendo puntualmente los conflictos en virtud del precedente judicial. Gran relevancia de los jueces principales, intérpretes del derecho popular. La ley, concepto romano, privilegia al que la impone, amenazando así la libertad e igualdad esencial de todos los miembros de la comunidad. La coexistencia de godos y romanos en el reino de Toledo supondrá la progresiva romanización de sus estructuras jurídicas, aunque nunca desaparecerán las costumbres germánicas, sobre todo en las comunidades rurales góticas alejadas de la corte toledana, costumbres jurídicas que reaparecerán con fuerza en los primeros siglos de la Reconquista, sobre todo en Castilla, recogidas en los fueros territoriales. Se estaban creando los reinos de Castilla, los reinos de España. Existió un estado hispano-godo dirigido por el rey y organizado por una serie de instituciones que sostenían la unidad política. Los godos en España. El aula regia o senado visigodo es el órgano que colabora con el monarca, asesorándole en su labor de dirección político-militar, en su actividad legislativa y en la administración de la justicia. Se estaba creando ya un país organizado y articulado, una nación articulada y organizada. El núcleo fundamental del aula regia lo componían los miembros del oficio palatino, que agrupaba a los nobles de la corte, siempre de la estirpe goda, condes, jefes de los espartarios o guardia del rey, de las caballerizas, etc. Se estaba creando también la estructura de la sociedad, sobre todo de la nobleza y de los guerreros. En definitiva, el aula regia reúne a los altos funcionarios del ejército y a la administración hispano-godos. En especial, consideración merecen los concilios de Toledo, precedente histórico de las futuras cortes medievales que aconsejaban en cuestiones militares, judiciales y eclesiásticas. Sí, se estaba formando una nación, un pueblo. Estos concilios supondrán la expresión fundamental de la colaboración entre la Iglesia y el Estado, una Iglesia que era el recipiente principal y mantenedor entonces de la cultura y de los saberes. Los miembros de la Iglesia eran mayoritariamente los que sabían leer y escribir, los que transcribían los textos de la ley romana y los textos de la antigüedad,
Aún no se había inventado la imprenta ni nada, todo se hacía a mano. Y eso existe. Existe. Esos documentos, esos libros que se llaman incunables, existen. Están guardados en los archivos y en las principales bibliotecas del Estado, de España, en la actualidad, en el siglo XXI. En este sentido, resultó muy influyente la doctrina jurídica de San Isidoro, que establecía la sumisión de la potestad civil a las leyes o normas de la comunidad, en contra de la tradición cesarista del derecho romano y de la práctica oligárquica bizantina. España era diferente, se había dotado de unas leyes diferentes, pero en el fondo estaba el derecho romano. Los concilios de Toledo son entonces el punto de confluencia entre la potestad del Estado y la autoridad moral e intelectual de la Iglesia, de modo que los reyes godos solicitaban de los concilios su asistencia y apoyo en el gobierno del Estado y en las tareas legislativas, e incluso enviaban a los magnates del aula regia a las reuniones de los mismos. Existía, pues, una relativa intervención de estos organismos en el ejercicio del poder, aunque éste residía fundamentalmente en el rey, jefe electo que detentaba un enorme poder, causa de las sangrientas disputas que se desataban en el momento de la sucesión entre las distintas facciones y clientelas nobiliarias. En aquella época, ser rey godo era una cosa muy peligrosa, porque creo que ningún rey godo murió de muerte natural. Morían asesinados o en el campo de batalla, pero más asesinados que en el campo de batalla. El rey, que debía de ser de estirpe gótica y caracterizado por sus buenas costumbres, era el jefe supremo de la comunidad y representación personal del Estado. Se estaba creando una nación, un pueblo, formado por varios reinos, pero controlados por el rey, controlados por los godos, que eran hispanos, ya eran hispanos, eran españoles. Es él quien dirige las relaciones con otros países declarando la paz o la guerra. Es el jefe de la administración del Estado, ostenta la potestad legislativa y es el juez supremo de la jurisdicción sobre todos los súbditos, correspondiéndole también la convocatoria de los concilios de Toledo. El reino, regnum patria, al frente del cual estaba el rey, lo integraba el pueblo, godos y romanos, los hispanogodos, y el territorio de la península y zonas adyacentes. La península, estamos hablando de toda la península ibérica, todo era lo mismo, y parte del sur de Francia, todo era lo mismo, todo era España. El Estado visigodo tenía por finalidad procurar el bien común, la defensa del territorio contra los enemigos del exterior y del interior y del exterior, y la aplicación del derecho mediante la actividad legislativa y judicial. Es decir, que tú tenías derecho a ser juzgado. Tenías derecho a tener un juicio justo. El Estado visigodo no tuvo el carácter
de estado patrimonial ni la comunidad hispanogoda se fundamentó en relaciones jurídico-privadas, se ordenó para fines de índole pública. Para fines de índole pública. Es decir, se fundó para todos los pobladores de la península ibérica, perteneciesen al reino que perteneciese. La ciudad de Toledo, capital del Estado godo hispánico, suponía la concreción de un Estado general de imputaciones, sede de la corte del monarca, cabeza metropolitana de la Iglesia hispana y sede de los concilios, residencia de los magnates rectores del reino y capital cultural. Era, en aquella época, Toledo, junto a Bizancio, junto a Constantinopla, era un hervidero de las mejores mentes, de los sabios, de los guerreros, porque eran las culturas más desarrolladas que había en Occidente y en Oriente, y más avanzadas. Todo será el referente de la unidad hispánica cuando ésta se derrumbe tras la invasión islámica. En el año 711, y tras 3 décadas de crisis general motivada por las terribles luchas partidistas para apoderarse del trono del reino hispanogodo, se extinguiría definitivamente cuando aquella unificación nacional peninsular era todavía incipiente y corría serios riesgos de una progresiva feudalización. Había reinos que eran feudales dentro de la península. Allí estaba el señor y la gente que estaba allí, las personas que estaban trabajando, a trabajar y a pagarle al señor. Y este señor era súbdito del rey y le pagaba al rey. Pero a veces este señor no le pagaba al rey y entonces se producían guerras. Los árabes y los bereberes, unidos en la nueva fe maometana, derrotarán al ejército hispano-godo en las cercanías de Jerez de la Frontera. Sería decisivo el fatal desenlace en el apoyo recibido por los musulmanes. Recibieron apoyo por parte de los judíos y de una facción nobiliaria de los huichianos, es decir, los partidarios de la familia del reciente fallecido rey Huiticha, opuestos al rey Rodrigo, y que incluso recabaron la presencia de los maometanos en la península como sus aliados. Los partidarios del rey Huichila, que había muerto y que habían perdido la guerra contra don Rodrigo el rey, fueron los que pidieron ayuda a los maometanos. En el sur, en el estrecho, estaba la flota bizantina, que cerraba totalmente el estrecho. ¿Qué hizo el emperador de Bizancio? Pues mandó a la flota bizantina que no bloqueara, que desbloqueara. Y mandaron los descendientes de Huiticha, mandaron emisarios a el norte de África, a la Mauritania, donde habían pueblos guerreros musulmanes, para que fueran a ayudarles. Y sí que les ayudaron, sí. El gobernador árabe de África del Norte, al servicio del califato de Damasco, Musa ibn Nausir, respondió a la demanda de los huichianos, enviando a su lugarteniente, el jefe bereber. Nunca se cita a Marruecos, nunca.
se cita a los pueblos, a las tribus que habitaban en el norte de África, que se llamaba Mauritania, o el norte de África. Pero sí que se cita a las tribus, a los pueblos que allí han habitado siempre, como los bereberes, que eran mercenarios, guerreros. Y los descendientes de Huiticha, los contrarios al rey Rodrigo, pues traicionaron al rey Rodrigo. Bizancio también, el imperio bizantino, el de Constantinopla, que ellos querían seguir, allí seguía el emperador romano, la Roma de Oriente, y querían pues mantener algo aquí en la Hispania, pero España ya había cambiado y ellos no lo aceptaron, y lo aceptaron ayudando a Huiticha, a los descendientes de Huiticha. Retiraron la flota desapareció, el estrecho ya no estaba bloqueado, y entonces Tariq ibn Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar en el 711 al mando de un ejército de bereberes recientemente islamizados. Porque los bereberes no eran musulmanes. ¿Qué eran? No se sabe. Pero musulmanes no. Pero recientemente pues se habían pasado a la religión musulmana. Rodrigo el rey fue derrotado y muerto en la batalla que con estos tuvo lugar probablemente a orillas del río Guadalete. Al año siguiente, en el 712, el propio Musa desembarcó con sus tropas de refuerzo. La intervención de los musulmanes en un principio como apoyo a la facción de Huiticha se estaba convirtiendo en un proyecto de conquista a gran escala, aprovechando la impotencia de los jefes visigodos agotados en una guerra civil sin sentido. ¿Qué pasa? Que llegaron los musulmanes, les abrieron las puertas, entraron. Yo no sé si conocéis Marruecos, pero Marruecos es tremendamente árido, es predesértico, y tú entras en España y te encuentras en un vergel. Y te das cuenta que los reyes que allí habitan en ese vergel, pues están en guerra entre ellos, se están matando entre ellos. Entonces llega el primero que entra, llega el jefe bereber Tariq ibn Ziyad, que es el primero que cruza con sus tropas, derrota al rey porque está guerreando con otros reinos, está debilitado, va con un ejército hecho polvo y lo ganan y los derrotan, y entonces pues suman 1 y 1, 2. Esto para nosotros, y estos que se maten. Y al año siguiente pues ya llega el propio Musa y desembarca pues con todo. La intervención de los musulmanes en principio como apoyo a la facción huichana, los traidores, los que abrieron la puerta, porque si no hubieran abierto la puerta jamás hubieran entrado, jamás los hubieran parado siempre, pero les abrieron las puertas de par en par, los traicionaron. Se estaba convirtiendo en un proyecto de conquista a gran escala, aprovechando la impotencia de los jefes visigodos, agotados en una guerra civil sin sentido.
Destrozados en la batalla, el ejército y el estado hispanogodos, los musulmanes ocuparían la casi totalidad del reino en un periodo de 7 años. ¿Qué pasaba? Que ellos, los reyes godos, los reyes, los reinados, pues seguían luchando entre ellos. Mientras el ejército, el inmenso ejército musulmán, iba conquistando todos los reinos esos. Eran tan tontos que por rencillas tontas, pues se quedaban sin nada. No era de ellos, pasaba a manos de los musulmanes. En 7 años, con la importante colaboración de los judíos residentes en las ciudades hispanas que abrieron las puertas de muchas de ellas para que entraran los musulmanes, arrasando en unos casos o pactando en otros con los opositores. Aquí traicionó todo el mundo, judíos, musulmanes, mientras que los hispanogodos se mataban entre ellos. Mejor no lo podían tener. Algunos nobles visigodos, no aceptando el dominio musulmán, buscaron refugio donde, en las montañas del norte peninsular. Zonas totalmente escarpadas donde los ejércitos, pues allí no. No, porque eran fácil de caer en emboscadas y nada, y dejaron allí pues un reducto en Asturias, Cantabria. Los montes cantábricos y pirenaicos quedarían libres del efectivo dominio musulmán, y en ellos se formarían prontamente dos reinos, Asturias y Navarra, resultado del pacto alcanzado entre las gentes autóctonas y los refugiados godos, porque los musulmanes se habían hecho ya con toda la península. Y allí los 4 godos que habían quedado y la gente, los habitantes de esas tierras, pues se refugiaron allí y allí se hicieron frente. ¿Cómo? Los musulmanes vieron que aquellos no eran planicies ni era nada. Quien conoce esa zona, yo la conozco perfectamente, allí están los picos de Europa, allí te pueden meter, allí tú te metes y te va a caer la emboscada sí o sí, y si caen todos. Entonces ellos dijeron, pues mira, lo mismo que hicieron los romanos, los dejamos tranquilos y nosotros seguimos. La realeza los pararon en Francia. La realeza astur-leonesa, la aragonesa, y también los condes de Barcelona reivindicarán su estirpe gótica como factor de legitimación histórica de los nuevos poderes resultantes de la articulación territorial de la resistencia hispánico frente al invasor islámico. Los condes de Barcelona era difícil que hicieran eso, porque estaban conquistados. Estaban conquistados. Y yo no tengo nada contra Cataluña, pero la historia es la que es. Cataluña estaba conquistada, sí, los pararon en Francia. Y los pararon los galos, los británicos, todos los latinos, los pararon, porque si no se hubieran conquistado toda Europa.
Entramos aquí en otro periodo histórico sucesivo a la monarquía gótica, la Reconquista, denominado así por la pretensión de los nuevos poderes autóctonos de recuperar el territorio peninsular ocupado por los árabes, la pérdida de España, a los que en todo momento se les consideró extraños, usurpadores, invasores de unas tierras que intentaban ilegítimamente ser poseedores de una religión y una cultura contrarias africanos para los que Hispania, al-Ándalus, era un territorio colonial susceptible de ser explotado en su beneficio a base de fuertes tributos, un botín, en definitiva. Nunca, 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 nunca los invasores musulmanes fueron aceptados. Nunca, 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 nunca. La gran herencia hispanogoda permitió restaurar en España, por medio de la acción resistente articulada político-militarmente en el norte peninsular, la civilización occidental de raíz grecolatina, cristiana y germánica, superando así el tremendo y prolongado impacto de la dominación islámico-oriental, a diferencia de lo que sucedió en el norte de África, que integrando en el ámbito occidental antes de la invasión de los árabes, permanecería ya definitivamente islamizada y arabizada. Hacía 4 días que ese territorio africano no eran musulmanes, pero había llegado la religión musulmana con muchísima fuerza. Y esas tribus, que no se sabe exactamente a qué dioses adoraban o en qué creían, pues todos acataron la ley musulmana, la religión musulmana. El rey Alfonso I de Asturias, en el 739, recordad, la primera cifra cuando nació, la segunda la que murió, en el 759, y verdadero creador del nuevo reino, hijo de Pedro, duque de Cantabria, del linaje de Recaredo, realizó una importante incursión en las tierras de la cuenca del Duero, sometidas entonces a los maometanos, situadas al otro lado de la cordillera cantábrica, bastión natural del reino asturiano. En aquella incursión, y tras golpear duramente a los ocupantes islámicos allí establecidos tras la invasión, trasladó a la gran mayoría de los pobladores hispanogodos del norte de la meseta hacia el otro lado de las montañas, instalándolos con una motivación claramente política en los valles cantábricos que se extendían desde las rías altas gallegas hasta el río Nervión, hecho que se recoge destacadamente la crónica de Alfonso III. Todo está recogido en la historia. La fusión de estas gentes del Duero, de estirpe gótica y de lengua latina, con los habitantes autóctonos de aquellos valles, cántabros principalmente, conformaría finalmente un nuevo pueblo, los castellanos, que dirigidos por sus caudillos y reyes, protagonizarían ese periodo histórico fundamental para la adecuada comprensión de la cultura e identidad hispánicas. La reconquista y la consiguiente repoblación, un verdadero empuje hacia el sur
que terminaría con la toma de Granada en 1492. 800 años de guerra de alta intensidad. Los cristianos contra los musulmanes. Era una auténtica cruzada. En esa cruzada llegaron caballeros de todo lo que actualmente es Europa, de la Galia, de la Itálica, de la Britania. Llegaron caballeros, llegaron cruzados, llegaron de todos. Pero los godos españoles, los hispanos, luchaban de otra manera. Conquistaban un pueblo o conquistaban un reino musulmán y no los mataban. Los otros caballeros que vinieron de otras partes de lo que hoy actualmente es Europa, venían aquí, sí que los mataban, violaban, robaban y lo hacían todos. Y los de aquí dijeron, párate y fuma. Eso nosotros no luchamos así. Porque lo que hacían era que los reinos que conquistaban les pagaban tributos. Y esos reinos musulmanes que había en la península, todos eran súbditos de los reyes cristianos, hasta 1492. En 1492, solo aquellos hispanogodos refugiados en el territorio cántabro astur, nobles, clérigos, campesinos, poseerán la conciencia de una Hispania por restaurar, conciencia de la que carecían casi por completo los pueblos autóctonos de aquellos valles norteños en los enfrentados al poder central toledano. Por lo tanto, corresponde a aquel aluvión de refugiados la creación de un poder político nuevo, el reino astur-leonés, y posteriormente a partir del siglo XI, su heredero, Castilla-León, guiado por un objetivo de recuperación de las tierras de Hispania situados al otro lado de la cordillera cantábrica y que constituían su originario solar patrio. Estos sucesos coadyuvarán decisivamente a la gotización y por ende hispanización del reino astur-leonés como principal poder autóctono opuesto al emirato y posterior califato islámico con sede en Córdoba. Las guerras eran permanentes, las batallas eran constantes. Eso es la alta o la baja Edad Media, como se quiera ver. Alfonso II el Casto, 791-842, reinstauraría en Oviedo el orden de los godos, existente en Toledo, tanto en el palacio como en la iglesia, como así informan la crónica albaldense, primera de una serie de crónicas latinas conformadoras de una verdadera historiografía medieval nacional. Estaban escribiendo la historia de España, la protohistoria de España. La sistemática
y consciente repoblación de la cuenca del Duero supuso la creación de una nueva realidad social, política y cultural, una nueva realidad étnica, el pueblo castellano, los que habitaban en el país de los castillos, en referencia a las abundantes torres defensivas construidas en la frontera oriental del Reino de Asturias, resultado final de la profunda amalgama racial sustanciada en los valles cantábricos a lo largo de la segunda mitad del siglo octavo y primera mitad del siglo noveno. Quien haya estado en España, quien conoce España, la zona de Castilla está llena de castillos, por eso se llama Castilla. Eran fortalezas donde se refugiaban y donde se defendían de los musulmanes y de donde salían los ataques a los musulmanes que habían invadido, que habían tomado por la fuerza Hispania. Ya no habrá más tribus de astures, cántabros, austrigones, bárduros o vascones, ya no se hablará de godos o romanos. Desde ahora, producto de una completa etnogénesis, se hablará de los castellanos, del reino de Castilla y León, sucesor histórico del reino cántabro-astur de los primeros tiempos de la Reconquista. Ya no había godos, ya eran castellanos, ya era Castilla. Los castellanos principales herederos de los godos y base fundamental de la raza y cultura hispanas dirigirían con firmeza su empuje hacia el sur, capitaneados por sus jefes, reyes, magnates e infanzones. El denominado neogoticismo asturleonés, restaurador del unitarismo godo diseñado en la corte de los reyes asturianos y leoneses y heredado por Castilla al constituir su primer rey, Fernando el Grande, 1035-1065, el reino de Castilla y León consistía en un relevante programa político-militar destinado a imprimir una coherencia definitiva al proceso reconquistador y a legitimar al rey de Castilla como histórico sucesor del rey de los godos, el máximo jefe político de aquella Hispania unida por la conciencia nacional goda invadida por los árabes, y que ahora se pretende restaurar. 800 años. 800 años de guerra intensa. No había tregua. La justa para recuperarse y volver a reconquistar. Esto es lo que los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ambos de la dinastía castellana de los Trastámara, y tras la unión de Aragón a Castilla, alcanzado en el año 1474 como consecuencia de su matrimonio, consiguieron cuando el 2 de enero de 1492 entraron victoriosos en Granada, alzando los estandartes simbólicos recibidos de sus antepasados, cumpliendo, en fin, el programa político inspirador de la Reconquista. Los cristianos, los godos, los hispanos, los latinos habían conseguido expulsar después de 800 años de cruzadas a los invasores musulmanes. Pero no los echaron.
Muchos, los que se quisieron quedar aquí, se quedaron y profesaban su fe y trabajaban aquí. Dice la crónica, ni a los judíos tampoco, los echaron después. Dice la crónica de Alfonso III respecto a la batalla de Covadonga en el 722, punto de partida de dicha reconquista, comentario: yo he estado ahí, tengo una foto debajo de don Pelayo. Aquello es que es inexpugnable directamente. Tú te metes allí, te van a hacer una emboscada, ya puedes llevar el ejército que quieras, que te van a destrozar. Te van a destrozar. Entre 4 te van a destrozar. Pues dice la crónica de Alfonso III respecto a la batalla de Covadonga en el 722, punto de partida de dicha reconquista: por esta montaña se hará salvada España y restaurado el ejército de los godos. Eso es lo que acabará significando la arriesgada emboscada de don Pelayo, primer jefe rebelde antiguo, es partidario del rey Rodrigo. Es un punto de peregrinación para todos los españoles, ir a Covadonga. Está la Santiña, la Virgen allí, y hay una iglesia, una plaza, pero arriba de una montaña, y allí hay una estatua de don Pelayo. No cuelgo la foto porque está mi mujer y mi mujer no quiere salir. No son los reyes católicos los fundadores de la unidad nacional, sino sus restauradores, aunque la unidad hispánica plena se conseguiría por Felipe II y sólo temporalmente en 1580 al incorporar Portugal a su reino. Portugal y España siempre habían estado juntos. Hasta que llegó un momento que un espabilado, un tal Avis, un maestro de campo, un bastardo, creó una casa real en lo que hoy en día es Portugal. La casa de Avis, que era un maestre de campo, un capitán. Pero claro, como los otros reinos estaban tan ocupados expulsando a los musulmanes, pues este se aprovechó de la coyuntura y mira, reino que tuvo. Se equivocaron de modo interesado o ignorante los políticos separatistas y sus clientelas cuando afirman que sus pueblos persisten como verdaderas naciones a la forzada unificación de Isabel y Fernando, finado en el siglo XV. Se equivocaron, lo vuelvo a repetir, se equivocaron de modo interesado o ignorantemente los políticos separatistas y sus clientelas cuando afirman que sus pueblos preexisten como verdaderas naciones a la forzada unificación de Isabel y Fernando, finado a siglos finado el siglo XV. No existían. La realidad es que no existían. Podéis ver las reacciones que hice yo sobre especialmente las dos regiones problemáticas de España, que es Cataluña y los vascos. No existían. No eran nada. Nunca fueron nada. Nunca fueron nada. Eso sí, reciben tanto dinero de todos los gobiernos, desde la democracia, que están falsificando la historia. Pero la historia está ahí. Está ahí. Y los historiadores y los investigadores no van a lo que se están inventando estos, van a las fuentes verdaderas, que son estas. Para estos políticos, en su
tergiversación histórica, dicha unidad fue un acto artificioso, ilegítimo e imperialista, destructor de esas auténticas nacionalidades, o sea, las Vascongadas o Cataluña, que dicho sea de paso jamás existieron históricamente como entidades políticas unitarias e independientes. Lo que he comentado yo antes. Nunca existieron ni los vascos como algo, ni Cataluña. Nunca. Nunca fueron nada. Nunca. 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 Esta es la realidad, esta es la historia. Y hasta aquí. España, como nacionalidad distintiva, es muy anterior a ese siglo XV, debiéndonos remontar, como hemos comprobado, hasta la segunda mitad del siglo VI, obra principal de un pueblo germánico de primer orden, los godos, que como torrente generoso y vivificador vino a confundirse absolutamente en el anchuroso río de lo español, hasta el punto de desaparecer como tal pueblo. ¿Por qué? Porque godos somos todos. Pero ellos también somos nosotros, los españoles. Permanecen en nuestros genes, en nuestros ámbitos, en nuestra cultura. Ellos, los godos de España, fundaron nuestra nacionalidad cuando se iniciaba la Edad Media. Esto, amigos míos, es historia. Esto, amigos míos, es historia. Y como veis, la historia, como digo yo, pega cada puñetazo unos morros a las personas que quieren cambiar la historia, que los deja tontos. Mirad cómo salen las mentiras de Cataluña y de los vascos. Pues esto está en todos los libros de historia que se estudian en todo el mundo. Pero los originales, los incunables, los que están escritos a mano por los monjes, están aquí, existen, son de verdad, no son fotocopias, no son falsificaciones, son de verdad. Y vienen historiadores e investigadores de todo el planeta Tierra a ver eso, porque hay muy pocos países en el mundo, muy pocas naciones en el mundo que tengan tanta historia escrita y que se mantenga. A saber, a mí me viene a la memoria solo China y España. Solo China y España. Que lo tengan todo tan documentado. Pues bueno, amigos, pues ya sabemos más de nuestra historia. Más de nuestra historia. Historia pura y dura. Pura y dura. Pura y dura. Pura y dura. Si queréis, podéis ver la reacción que hice sobre los catalanes y sobre Sabino Arana, el que creó hace 4 días las mentiras de los vascos. Pues bueno, historia de España, los godos. Como veis, la historia es apasionante. Y para saber quiénes somos y de dónde venimos, tenemos que conocerla. Porque si no conocemos nuestra historia, no entendemos cómo somos. Por eso a mí me gusta tanto la historia. Porque es de la única manera de entender realmente cómo somos. Y sí, sí que es verdad que ver latín
pues salieron lenguas romances como el castellano, como el catalán, como el valenciano, como el gallego, como el italiano, como el rumano, como el francés, como el inglés y otros más que hay de por ahí. Todo eso viene del latín. Pero hablando de España, las lenguas romances que nacieron en España fueron el valenciano, el gallego, el catalán y el vasco, que es una lengua que no se sabe exactamente de dónde viene, que la hablaban 4 y el de la escoba, sobre todo en el norte de Navarra. En el norte de Navarra y en algún caserío, en algún valle de las actuales Vascongadas. Esa es la realidad, esa es la historia, porque se conoce todo, absolutamente todo. Y todo lo demás son milongas. Pues bueno, amigos, soy Tony Garcés y yo he disfrutado, yo creo que se nota un montón cuando hago las cosas que me gustan y disfruto muchísimo. Pues muchísimas gracias por si os habéis entretenido y os ha gustado y habéis aprendido algo, pues yo contento y feliz. Oye, muchísimas gracias. Un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga. Mañana más. Hasta mañana.